Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Estamos aquí listos para retomar esta diada que iniciamos la semana pasada, que recordarán a propósito de la música. Estamos en relación con la música, hablando de la fiesta, del ritual y de la identidad, además, que se puede construir a partir de estos elementos. Antes de introducirles el tema particular del día de hoy y quien nos acompaña a discutirlo, como siempre agradecer a todo el equipo que hace posible esta emisión, que es de nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradezco a Fabián Robles, a Luz Cuellar, a Perla López y en los controles a Carlos Guzmán. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado encantada de presentarles a Luz Cuellar en los micrófonos. ¿Cómo estás, Luz? Bien, un gusto estar acá otra vez, otro sábado. Bienvenidos a este programa. Pues para iniciar, miren, el día de hoy vamos a enfocarnos en un tipo de música particular que surgió en México a principios del siglo XX, que es la música nacionalista. Y pues va a estar muy interesante este tema. Los invitamos a que nos acompañen para discutirlo con Roberto Barnard. Él tiene una maestría en música con especialidad en composición por la Universidad Veracruzana de Jalapa, en Veracruz. Además es doctor en artes musicales y composición por el Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos. Él es compositor e investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y entre sus muchas líneas de investigación quiero destacar algunas cuantas, como las músicas no occidentales y sus manifestaciones y relaciones de grupo, así como la relación de la música con las demás artes y las ciencias aplicadas, y es especialista en silvestres revueltas, del cual esperamos que nos hable durante esta emisión. Gracias por acompañarnos, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias a ustedes, y saludos a los colegas del CUSH también. Pues para dar inicio, acomódense y acompáñenos en este viaje sonoro que vamos a iniciar. Les recordamos que además de sintonizarnos vía la frecuencia 104.3 del FM, pues también pueden escucharnos y vernos por internet. Busquen el link que les insertaremos ahí en Facebook o métanse a la página de radio.udg.mx y ahí pueden vernos en vivo y a todo color. Vamos a escuchar la siguiente producción. Ideograma. De acuerdo con el musicólogo Robert Stevenson, tras la conquista, México fue heredero directo de la música renacentista y barroca europea. Esta transposición fue posible gracias a la gran habilidad y sensibilidad musical que habían desarrollado las culturas originarias, lo que hizo que los indígenas fueran terreno fértil para que los misioneros formaran espectaculares coros con ellos. Así, las expresiones musicales de México quedaron marcadas desde el inicio por el sincretismo entre las prácticas prehispánicas y los nuevos modos de vida europeos que llegaron al continente, y que mantuvieron una influencia predominante en la cultura a lo largo de varios siglos. Con el surgimiento de los movimientos nacionalistas a principios del siglo XX, la recuperación de la cultura autóctona fue el sustento para construir una nueva identidad nacional basada en una afinidad cultural a partir de lazos históricos, un territorio y pasado en común. Estas cuestiones se vieron reflejadas también en la música, la cual se urgió a renovarse y modernizarse. Desde las poblaciones originarias que habitaron la región hasta el surgimiento del Estado-Nación mexicano moderno, la música ha tenido siempre un papel principal como medio de cohesión social, capaz de transmitirnos emociones que nos hermanan con otros y generarnos un sentido de pertenencia. Bien vale la pena reflexionar acerca de qué significados y valores fueron atribuidos a la música dentro del proyecto revolucionario. ¿Qué influencias llegaron de Europa y cómo se retomaron las expresiones de las culturas prehispánicas en la creación de la música nacionalista?
¿Cuáles son sus características y quiénes sus principales exponentes? Aquí listos para arrancar en esta emisión, y aquí nuestro invitado Roberto Barnett está ansiosísimo de empezar a discutir este tema con ustedes, que es muy amplio. Ya sabemos que seguramente nos quedaremos con ganas de que nos platiques más, Roberto, pero estas son algunas de las preguntas que nos gustaría desarrollar a lo largo de esta hora. Entonces, pues preguntarte, para empezar por el principio, ¿cómo empezamos a entender esta nueva intención de cambiar la música y de que coincidiera con el nuevo estado que estaba surgiendo a principios del siglo XX, después de la Revolución? Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, la música forma parte de las bellas artes, ¿no? ¿Correcto? Si concebimos la música de arte como una música formal, tenemos que tener presente que a principios del siglo XX México tenía un sistema de conservatorios que emulaban, emitían el sistema francés, principalmente, de formación. Entonces, llega el cambio social y la música formal no deja de existir, pero pues ya su función dentro de lo social pues cambia, ¿no? Quizá surgen exigencias por parte de algunos funcionarios de arriba, aunque dudo que hayan sido muchos, pero de algunos que la música también reflejara una realidad post-revolucionaria nacionalista, ¿no? Más que nada en los años 20, ¿no? No estamos hablando de 1918-21, más bien ya para los años 20, seguro para el periodo de Cárdenas. Entonces buscan que la música tenga características nacionales. ¿Qué implicaba esto, que la música tuviera características nacionales? ¿Cómo definir? Muy buena pregunta, y una pregunta ahorita que es muy, muy acuciante, porque ¿qué es nacional? ¿Qué es identidad nacional? ¿Y en qué constituye una música, un arte nacionalista en cualquier latitud? Pensemos, por ejemplo, en el movimiento de los rusos, de los 5, de Glinka y Cui en el siglo XIX. También eran nacionalistas a su manera. Pensemos en otros movimientos de Smetana o Dvorak en lo que es Checoslovaquia, República Checa, mismo en Francia, en Alemania también, en Inglaterra, en otros países, en España. ¿Qué significa o qué contenido tiene que tener una música para que se considere nacionalista? ¿Cuáles? Pues, ¿qué piensa usted que debe de contener una música? Bueno, yo me imagino que como un regreso hacia el pasado, o sea, ¿qué es lo que nuestra identidad, cuáles son las características particulares que se buscarían como elementos? No sé si, según yo, se empezó a estudiar el folclore, ¿no? También ver como estos elementos del pasado, pero también típicos. Bueno, típicos, nacionales, pasado, regresión, identidad, todo ese de condicionantes, a veces impuestos desde afuera. Yo retomo esta postura un poquito así argumentativa, porque creo que el nacionalismo en sí es algo construido, o sea, es una construcción híbrida, pero a lo práctico, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los rusos en su música, por ejemplo, que fueron los precursores más importantes, los rusos, incluir melodías que se puedan identificar como folclóricas, músicas de sus diferentes pueblos, ¿no? Dentro de las composiciones formales. Vamos a remontar un poquito al pasado, al siglo XVIII, ¿no? El siglo de las luces, ¿no? Uh-huh. Las pelucas, esas modas horrendas, pintura fea, pero de gran música, una música universal, o sea, un Beethoven, un Haydn, un Mozart, un Benda, varios podían componer unos para los otros, aunque viviesen en diferentes reinos o países. Se entendían, eran un estilo, el estilo clásico. Pero dentro de ese estilo clásico se manejaban formas muy, muy fijas, ¿no? La sinfonía, la sonata, con melodías que todos reconocían como bellas o cantables. En el nacionalismo ya propio del 19, con los movimientos sociales que bien conoce usted, Almeda, como historiadora, hay una búsqueda por una identidad localista, ¿no? Vamos a meter melodías rusas o folclore checo, o que se escuche la tonadita andaluza o croata, ¿no? Entonces, igual aquí en México, como un derivado de este movimiento, se buscan incluir o citar, por empezar, ritmos o melodías que hacen referencia a un imaginario, a los pueblos originarios, llamados indígenas en aquel entonces, ¿no? Pero es una construcción totalmente falsa, totalmente creada y
en pocas ocasiones realmente emana de esos pueblos, porque no creo que los pueblos mismos estén componiendo esa música. De hecho, de los compositores nacionalistas, que puede decir que es totalmente de raíz indígena, está Blas Galindo, ¿no?, de Nayarit, que después logró ser un gran compositor, oficialista del PRI y todo eso. No sé si respondo de manera concreta a sus inquietudes, ¿no? Es muy interesante. Yo también había pensado en cuando estábamos pues haciendo como la investigación de cómo cuando hay un proyecto nación se busca como homogenizar de alguna forma para pues que haya una ecuación para este proyecto que se van a empezar a implantar, educación, claro, y de varios. Sí, pues. Y claro, es es una política, como digo, homogenizante, aglutinadora, por decirlo así, un poco de sentido del humor, el Aztec Sound, ¿no? Si tu música no tiene referentes o contenido indigenista, entonces no forma parte de esa música, de esa corriente nacionalista. Dicho eso, hay grandes obras, no estamos criticando la obra de Carlos Chávez o de Contreras u otros, pero sí hay abiertamente una búsqueda con melodías que se puedan identificar con los pueblos originarios, ¿no? Entonces esto es una reacción al porfiriato, a lo afrancesado, a lo europeizante. Dicho eso, la gente no descarta la música del porfiriato del todo. Se siguen escuchando los valsecitos tan bonitas, las piezas, obras de Ricardo Castro y demás. Se siguen escuchando las obras durante este periodo. Curioso, ¿no? En la arquitectura se sigue tomando el modelo colonial de arquitectura, ¿no?, de los arcos coloniales como parte del aparato post-revolucionario. Se toman elementos de la colonia. Curioso, ¿no? Uh-huh. Igual en la música. No se puede descartar la técnica, la formación, la instrucción que viene de una tradición europea y que, por cierto, en la colonia tiene muchos frutos en grandes compositores novohispanos. No se puede descuidar del todo, pero ya hay un interés muy, muy sólido en poner de frente, ¿no?, contenidos o melodías, ritmos y demás instrumentos que se puedan asociar de alguna manera con una identidad local. Uh-huh. Justamente es muy interesante esto que comenta Roberto sobre cómo el nacionalismo es un movimiento pues que surge en todas partes del mundo, ¿no? Y en cada uno pues da sus propios frutos musicales, pues que cada uno regresa o la vista hacia ese pasado, ¿no?, que tienen en su estado, en su territorio. Y tú nos mencionabas pues en este hecho que lo nuevo no llega del todo a sustituir a lo viejo, sino que es un proceso, ¿no?, que se va dando poco a poco. Y nos hablabas que ya había algunas instituciones musicales como conservatorios en el porfiriato. Con esta llegada de la revolución y este sentido de hacer cosas nuevas, ¿no?, transformar las instituciones, transformar la sociedad, ¿cómo afecta, hasta qué punto se transforman también las instituciones o los espacios que están relacionados con la vida artística y cultural musical del país? Bueno, eso es un poco más tardado, ¿eh? Primero quiero comentar que no recuerdo exactamente dónde lo dijo Revueltas, en una de sus cartas, creo que su hermana, que decíamos, nuestros conservatorios son baluarte de lo pueril y de lo provinciano, buscan imitar los grandes bulevares de Europa, algo por el estilo, dijo, haciéndonos saber que era una imitación el conservatorio y el ambiente conservatoriano cerrado y todo eso, pero existen, claro, sufren por la guerra misma interrupciones como todas las instituciones, pero ya desde el 1860 por ahí existe el Conservatorio Nacional, es de los primeros en el llamado Nuevo Mundo, ¿no? Hay gran escuela, hay tradición, hay técnica, hay toda clase, una serie de elementos muy, muy interesantes. Entonces hay músicos formados en este país, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manuel M. Ponce, que ahora es visto como uno de los grandes de la época, ya a distancia, mira, Ponce sí es muy completo, pues él se instruye 2 veces en Europa, ¿no?, en Francia. Revueltas estudia en Estados Unidos un par de veces. Carlos Chávez, pues se la pasa haciendo cabildeo, igual que Frida Kahlo y Diego, ¿no? Uh-huh. En el extranjero. Entonces ya hay una intersección, una interculturalidad e hibridización en esta cuestión. Pero por supuesto que existen estos elementos. Ya hay escuela. Entonces la escuela se va a transformar. Los jóvenes van a buscar, como siempre hacen los jóvenes, nuevas expresiones o sincretismo musical y cultural. E influidos por los movimientos en pintura y las artes plásticas y demás, que a veces son más adelantados. Vamos a ser honestos, a veces el músico está un poco más atrasado, ¿no? La literatura, pues van a buscar
también su expresión. Y esta expresión ya formal en el Conservatorio Nacional se va a dar, yo creo que ya para los años 40. Bueno, pues nos quedamos en eso para, regresando de este corte, quiero recordarles que tenemos el paquete de libros que sorteamos cada sábado. Pueden anotarse en el Facebook de Diálogos del Pensamiento o también marcarnos al 31 34 22 22 de la extensión 12801 hasta la 12803. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. De acuerdo con la investigadora María Esther Aguirre Lora, el nuevo arte de carácter nacionalista en el que confluyeron escritores, artistas plásticos y músicos en la segunda década del siglo XX alineó su producción con los postulados revolucionarios y su sentido social. De esta manera, los músicos establecieron un compromiso con la sociedad de su tiempo, que pretendía que el pueblo desarrollara una cultura musical que le permitiera apreciar la obra de arte y sus bellezas, y que la música mexicana no fuera un mero reflejo de la europea. Ante esto, se planteó el problema del folclore, y se comenzaron estudios técnicos y artísticos para desentrañarlo y establecer qué relación tenía con la música indígena, la criolla y la mestiza. Fue en este momento que comenzaron de manera formal las investigaciones acerca de la existencia de música en las sociedades denominadas precortesianas, cuyas particularidades melódicas y rítmicas se convirtieron en uno de los sustentos de este nacionalismo musical que ayudó a la formación de una nueva identidad colectiva para el nuevo Estado nacional que se imaginaba. Aquí de regreso en este diálogo sobre la música nacionalista con Roberto Barnard y pues preguntarte, Roberto, ¿cuáles, bueno, ya nos planteaste algunas de las características, ¿no?, de lo que fundamenta esta música nacionalista, este regreso a nuestro pasado. En México, ¿qué características particulares pues retoma, ¿no?, a diferencia de lo que se hizo en Rusia o en la República Checa, lo que nos mencionabas? ¿Cuáles son las características, a lo mejor, de instrumentos o de ritmos, de sonidos que podemos encontrar en organología y cuestiones musicales, un poquito técnica. Vale, recordemos que la música mexicana parte de una raíz muy fuerte andaluza, extremeña, española, entonces el elemento hispanoárabe es muy fuerte, aunado al elemento africano, a través de las diferentes manifestaciones de son. Entonces ya es una música muy compleja con influencias diversas, desde su raíz española y su raíz africana. Y luego se agrega el elemento nacional o prehispánico, precolombino o de pueblos originarios. Entonces, todas estas cuestiones están presentes en la música popular desde albores de la colonia, ¿no? Entonces, los instrumentos, para empezar, muchos llegan desde España. Pensemos en la vihuela, ¿no?, los instrumentos de cuerda y demás, que a su vez llegan desde el Medio Oriente, a España, con los árabes, ¿no? Entonces la raíz es árabe en muchos casos, para todos nosotros en Occidente, el violín, el rebec, esos instrumentitos vienen del mundo árabe, del mundo del Medio Oriente. Bien, entonces llegan a México estos ritmos andaluces, extremeños u otros, también una fuerte influencia portuguesa, a través del clero llegan músicos docentes que son de origen portugués, pensemos por ejemplo en Gaspar Fernández, en Oaxaca, y también se agrega el elemento del ritual, el baile popular. Entonces se forja una música con características ya sincréticas, donde predominan, por ejemplo, vamos a hablar de compases como 6/8, 3/4 y esas cuestiones que relacionamos con la música mexicana, ¿no?, el zapateado, el tipo de ritmos y cuestiones, para no ser muy técnico, no digo que no fuera muy técnico, ¿no? Entonces, las danzas, características, balonas y demás existen a través del 19 y van a formar parte ya del repertorio en la música formal. Es decir, en vez de escribir una sinfonía como Brahms o Mozart o Haydn o Beethoven, voy a escribir una obra orquestal, pero voy a usar quizá rítmicas o elementos de danzas populares, ¿no? Entonces vamos a escuchar mucho son sonetos populares en la música de orquesta, ¿no? De repente vas a escuchar un son, un jarabe, en diferentes manifestaciones. Ahí el debate si existe
cuál es su definición, qué características tiene y todo eso, pero influencias abiertamente populares y mestizas principalmente. Al incluir el teponaztli, el huehuetl, igual es un acto de reconstrucción de imaginario. No voy a usar un instrumento precolombino dentro de una pieza orquestal. Pensemos en Cuernavaca de Revueltas, la pieza Cuernavaca con náhuatl, donde tiene elementos o instrumentos como el teponaztli, como parte de la batería orquestal, si gustan, ¿no? Ojo, no se está tocando como se tocaba previo a la conquista. No sabemos, no existe una música precolombina. Eso es una construcción también muy falsa, ¿no? De que existe música prehispánica, ¿no? Por más que los concheros en Zapopan bailen, están bailando con ritmos españoles principalmente, renacentistas. Entonces, no es para restarle calidad o criticar y todo eso, pero es una realidad, ¿no? Entonces, la música de orquesta mexicanista tendrá estos elementos, ¿no? Referencias a sones populares y demás. Pensemos en una obra tardía o de la muy famosa, la del tapatío el Huapango. Ajá, sí, lo acaban de publicar acá, lo acaban de recomendar. Sí, por ejemplo. Sí, Y muy bella pieza y gran orquestador, por cierto. Hoy Tierra Temporal tiene una pieza muy bella que hace referencia a Ravel. Pero Revueltas, mi gallo principal, en 1926 escribe una pieza que se llama Batik. Y esa pieza ya tiene elementos muy interesantes, muy reconocibles con elementos nacionales de este tipo. Y, por ejemplo, pues finalmente la música nacionalista de la que estamos hablando es esto que se considera como una música culta, ¿no? O sea, es para tocarse en recintos, en teatros, con orquestas. Pero el nacionalismo musical también afectó como esta parte de la música popular. O sea, porque si hablamos que el nacionalismo del que nos estás hablando retoma estas festividades o estos sonidos que ya se utilizaban en la fiesta, ¿cómo va de regreso como el nacionalismo? No sé si me doy. Creo que sí. Bueno, puedo hacer un ejemplo. El nacionalismo va a permear todas las actividades de la sociedad. A veces perjudica incluso identidades locales. Vamos a decir que la gran cortina de nopal o azteca hace que todos se quieran identificar con una Überkultura, ¿no? Para un alemán medio invento mío, ¿no? Una cultura usurpadora. Pero ¿qué pasó con las identidades regionales y locales, no? Pensemos en la música, entre comillas, de mariachi, que es aquí propio de su tierra, aquí de Jalisco, ¿no? En su origen, pues se debate, ¿no? Aquí en Tierra Caliente de Michoacán, en Jalisco total, pero hay un mariachi comercial que es producto de la XCW, ¿no? La Voz de América Latina desde México, etcétera, ¿no? Una música creada, una imagen creada, y el cine también que acompañe. Ellos también retoman elementos de la música de vanguardia. Por cierto, grandes compositores de cine también van a tomar, como hacen en muchos lugares, Miklos Rosa, piensan en él, otro Bernard Herrmann, en otro lado. Aquí en México también con La Vista, Papá, va a haber bandas sonoras que hacen referencia a Revueltas, a Chávez, a Contreras, a Blas Galindo, para películas comerciales del cine nacional de época de oro, ¿no? Entonces, sí hay una retroalimentación, seguro que sí. Muy interesante. Pues sí. Los invito de nuevo a que participen por nuestro paquete de libros. Vamos a ir a otro corte, pero les quiero recordar los teléfonos que son 31 34 22 22 de la extensión 12 801 al 803 para que se anoten por los libros, también en nuestras redes sociales, en Facebook. Y pues ahorita seguimos platicando de este interesante tema. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Bueno, esto que escuchamos tan interesante es de Silvestre Revueltas. Correcto. Esta pieza que se llama Troca. Y pues, a ver, aquí nuestro invitado, Roberto Barnard, nos ha aquí presentado algunos elementos que me gustaría que nos explicara mejor a nosotras, aquí a Lucy y a mí y a los radioescuchas. Esta cuestión de las vanguardias y esto de los estridentistas, ¿a qué hace referencia y cómo lo entendemos en la música? A ver, perdón. Las vanguardias, el estridentismo. Sí, pues existen, ¿no? Coinciden ¿Qué y significa? conviven. ¿Qué haces alusión con estas cuestiones? No nos ¿Cómo le comentaba que entendemos? Troca hace referencia a un poema de Arce de uno de los estridentistas. Ahí pueden buscar en Google. ¿Qué es el estridentismo? Es un movimiento mexicano independiente, que contestario, ¿no? Que va un poquito en contra del oficialismo. Siempre va a haber una reacción, ¿no? Sí. La revolución propone una identidad nacional creada, ¿no? Qué bien, ¿no? Se rescatan valores indigenistas, pero esto llega a ser una especie como de movimiento panfletario. Todo tiene que ser mexicanista, la danza, la música, se promueve el cine, tiene que tener elementos obviamente que festejan o celebran las glorias de la época post-porfiriana, ¿no? Y a mucha honra en muchos casos, pero llegan personas que dicen, saben que esto es puro bluff, como dicen en el póker, ¿no? Uh-huh. Entonces, Revuelta, Silvestre, que no queda afuera, siempre dijo que yo voy a echar mi granito de sal aquí de arena pues a esta cuestión. Siendo el más nacionalista de todos, él decía, yo no necesito inventar o recrear un mundo indigenista, un imaginario, yo soy de aquí. Un señor que convivía en los mercados en Michoacán, que paseaba con la gente popular, que vivía pues la realidad de su momento, no necesitaba ponerse un atuendo estilo Frida Kahlo, si se va a decir esto. No era necesario para él y es mucho más auténtico y pues lo demuestra su música. Sin embargo, tiene piezas musicales que sí buscan reconstruir este imaginario indígena, que utiliza instrumentos. Los usa como Caunáhuac, pero no es muy auténtico. Y como los músicos escuchas, su técnica es completamente del siglo XX, es de los compositores más finos, más cercano a Schoenberg y a la segunda escuela vienesa de lo que mucha gente se imagina. Es mucho más interesante Revueltas de lo que se puede imaginar la gente. No nada más el Revueltas irónico, burlesco, contradictorio, rítmico, fascinante. Es una persona muy de su momento. Mucho más que Carlos Chávez. Pero claro, usa el Teponaztli, el Huehuetl. Hace citas y referencias, aunque muchos han dicho que no, a piezas populares. En una de sus piezas, Janitzio, por ejemplo, escuchamos Lindo Michoacán, un fragmento de y demás. Entonces, sí es nacionalista, pero no es muy orgánico, ¿no? Carlos Chávez es más conceptual. Carlos Chávez, voy a hacer un ballet y voy a incluir atuendos y coreografía indigenista con un imaginario precolombino. Abiertamente voy a hacer las piezas para instrumentos precolombinos, muy interesantes, ¿no? Sí. Es como en busca de qué era lo nacional, supongo, también todos tenían como una línea, ¿no? Sus propuestas y una búsqueda constante de qué elementos podían expresar en la música. No se puede decir como que hay una sola forma de nacionalismo cuando hay tantos artistas que también sale como estas posturas distintas, ¿no? Un buen punto, sí, de acuerdo, sí, yo creo que es un muy buen punto. Es como decir, en Rusia Glinka es distinto a aquí, y Tchaikovsky, que es más occidental, también suena ruso de alguna manera. ¿Qué es sonar mexicano? ¿Qué es sonar ruso? Son esos elementos que se pueden percibir, ¿no? En la música. Pero desde luego que Revueltas es nacionalista, pero no es falso, no es panfletario, no lo usa como un vehículo para ostentar una identidad creada, no es como un rockero de esos que se visten de negro y tienen la greña hasta acá, o de repente la tienen rapada porque es parte de una moda, ¿no? Él es auténtico, como Beethoven, es la neta. No necesita el atuendo, el aparato. Y en este sentido, pues la música nacionalista, mucha de ella, cumplió también este sentido panfletario que claro. Remarcas, ¿no? ¿Qué opinas tú como experto, compositor y en la música, de esta evolución de la música como parte del Estado, como una parte importante de transmitir un mensaje político a la actualidad?
¿Cuál es el papel de la música primero, en ese sentido? digo, experto es mucho, sí, conocedor y interesante, persona igual que ustedes, politólogo no soy porque me interesa. Puedo mencionar un ejemplo. Blas Galindo, lo mencioné hace rato. Su música llega a ser muy utilizada por el aparato estatal, por los elementos nacionalistas muy evidentes. No toda su música, ojo, hay unas piezas de los años 50 ya dodecafónicas, pero por ejemplo, sones de mariachi, que todo el mundo conoce, sale en la obra nacional, una pieza muy bella que fue estrenada en Nueva York en 1941, tiene referencias a La Negra y otros sones de la zona, ¿no? Este tipo de caricatura es usado por el Estado mexicano en la época del PRI principalmente para hablar del país, ¿no? Entonces hay compositores favorecidos por el aparato, como hay pintores, es lo que preguntan, ¿no? Y hay los que son menos favorecidos, más independientes, como la pintura. El muralismo llega a ser oficial, ¿no? Pero al lado del muralismo están Soriano, están pintores, los Coronel, ¿no? Pintando de otra forma, haciendo cosas más independientes, igual de nacionalistas, pero no tienen estos elementos tan obvios. Rusia, piensen en el realismo socialista de los rusos, ¿no? ¿Cuántos compositores musicales rusos no sufrieron por no seguir los lineamientos de Stalin, ¿no? Que todo tenía que ser asequible al gran pueblo, entendible y demás. Y lo pasa lo mismo hoy en día, la gente quiere sonsonetes y yo creo que, claro, los aparatos políticos usan música popular, el reggaetón o lo que fuera necesario en un momento para promover sus intereses, ¿no? No creo que vayas a escuchar a Revueltas en una campaña política de un partido, no vas a escuchar a Maluma, uno de esos, ¿no? Lo que le llega a la gente ahorita, ¿no? Exacto, Lo que sí. la gente quiere. Bien chido, como dicen, ¿no? Sí, y pues también preguntarte, además de Revueltas, ¿quiénes otras figuras destacan en este tema de la música nacionalista? ¿Quiénes son importantes para quienes no conozcan el tema? A lo mejor que ahorita se vayan a YouTube, puedan escuchar algunas canciones. Pues Carlos Chávez, que unas fuera piezas. de críticas que uno puede externar para con él, es un compositor muy interesante. Manuel María Ponce, gran pianista. Salvador Contreras, Blas Galindo, tiene unas obras muy bellas de esa época, ¿no? Y también del lado de la música más sacra, hubo también interés por lo nacionalista en la música sacra. El compositor moreliano del Conservatorio de las Rosas, se me fue a su nombre ahorita, No, yo no. No, bueno, ahorita lo buscamos. que dejó mucha huella aquí en Guadalajara, porque tiene sus seguidores también, desde el lado de la música sacra también hay grandes compositores, hay muchos, Gustavo Campa, Candelario Huízar, por ejemplo, bien interesante, ampliamente recomendable. En ese sentido, Silvestre Revueltas, ¿consideras que es una figura más destacable? Lo es, porque aunque hizo poca música, es reconocido ya, se hizo especie de ¿cómo se dice?, de superestrella en los 90 también pero sí, por su técnica, por su estilo, su manejo de motivos y para mí por su acercamiento con los modernistas europeos del momento, o sea, su manera de componer es muy, muy interesante, además del la voz propia que tiene, ese sistema así. Pero Ponce también, Ponce es grande, era más conservador de alguna manera, pero ya la historia lo reivindica, ¿no? Excelente. Y entonces, ¿crees que la música jugó un papel importante en esta identidad del mexicano actual? Actual no sé, pero en esa época sí, seguro. Por lo menos por el aparato estatal que promovía esta identidad. Actualmente el aparato estatal pues promueve el consumo, ¿no? Otro tipo, ¿no? Entonces no hay una identidad muy clara, pues es un mundo distinto, pero seguro que sí. ¿Qué elementos nos puedes decir que la música nacionalista quiso como fomentar en la gente? Pues recalcando lo de siempre, ¿no? Una vez más, pues identidad con un imaginario cultural post-revolucionario, ¿no? Festejando lo popular, ante todo. Sobre lo europeizante a veces. Sí. Dotarnos como de sonidos propios, ¿no? Sonidos propios, igual que en la literatura, ¿no? Referencias que hacían, pues, como alusión a nuestra realidad, ¿no? Revueltas para mí es irónico, es como Rubén Romero, José Rubén Romero, ¿no? El autor de La vida inútil de Pito Pérez, es Revueltas, ¿no? Carlos Chávez es más distante, más un Octavio Paz. Pues tengo unos comentarios de redes sociales, no sé si nos puedes comentar algo al respecto. Juan Carlos Ramírez dice que en nuestra nación la enseñanza musical es prácticamente nula. Si no hay aprecio por la música, nuestras tradiciones musicales decaen.
y saludos afectuosos. Y Igual. Aldo Serrano menciona que la música y la identidad nacional se relacionan al mostrar el orgullo que uno tiene por ser mexicano, siempre y cuando esto no caiga en el patrioterismo. Sí, patriotismo, sí, con panfletario, sí. ¿Qué nos dirías acerca de la educación musical y la enseñanza musical hacia la democratización o con...? Ay, caray, eso es muy fuerte, ¿no? Okay. La política de Estado. No sé, la música ha mejorado. Mira, muchos critican, pero si vemos la historia, la perspectiva histórica, ustedes son historiadoras. Gracias a Carlos Chávez, a muchos de ellos, hay escuelas de música. Hace 100 años, eran pocas las opciones. Pero ahorita sí hay un aparato, un sistema de enseñanza con sus bemoles, con sus defectos y todo eso, pero sí hay orquestas. Sí las hay talentos, hay personas que se cultivan, pero en general la música de arte formal está decayendo a nivel mundial porque es una época donde lo popular es comercializado, ¿no? Entonces hoy en día es más importante quizá el mercado, entonces el mercado refleja ello, ¿no? La gente o un público escucha otro tipo de música, ¿no? No, pues la bachata, pensemos en un estilo que nos llega de la República Dominicana, pero ya es un estilo latinoamericano. La cumbia en su momento fue un estilo mexicano y también latinoamericano, ¿no? El rock en español también es una expresión muy, muy especial. Entonces, la música de concierto depende de un aparato, una estructura, es costosa, de educación formal musical. Y países que tienen buenas escuelas de música tienen mejores ciudadanos, en muchas cosas. Se nota, pues, Finlandia, Francia, Canadá, por solo mencionar 3 ejemplos, ¿no? Japón. Entonces, yo abogo por la educación musical, pero modernizada. A nivel Guadalajara creo que nos falta mucho. Todavía esta ciudad vive en otra época en cuanto a la enseñanza musical formal. No hablo de lo popular, donde hay muchos talentos sobresalientes, blues, rock, lo que quieras, ¿no? Hay muchas cosas interesantes. Pero en lo clásico está un poquito atrasadito. Pero, por ejemplo, la cuestión de la educación musical, ¿consideras que debería de ser un elemento pues presente, por ejemplo, desde las enseñanzas básicas? Yo abogo por el quadrivium medieval. Yo sí creo que la música es parte toral de una educación formal. La música, sí, creo que sí. Como lo era en la iglesia también, en las enseñanzas, en las escolanías, era importante, era parte de una formación completa del ser humano, ¿no? Filosofía, música, arquitectura, y así, claro. Pero bueno, no sé y creo que a nivel práctico, técnico, para los que escuchan, hace también mejores matemáticos e ingenieros, la gente musical tiene que ser habilidosa en muchas cosas, saben trabajar en equipo, etcétera. Son estereotipos, pero creo que son aciertos, ¿no? Sin duda, aprender música es como aprender otro idioma, ¿no? Es una escritura diferente, implicas un método de lectura también diferente. También. Pero es como la matemática, ya es un lenguaje realmente universal, o sea, te puedes comunicar, porque la música tiene esa capacidad de transmitir emociones. Sí. Es un lenguaje, es muy fuerte, muy poderosa, cosa que no pueden hacer las letras, ¿no? Las letras puedes decir, aquí está una mesa, ¿no? Aquí hubo un tormentón, pero con la música llegas directamente al cerebro, al corazón, tiene esa fuerza. Sí. Bueno, pues seguiremos platicando de esto, estoy regresando del corte. Quiero recordarles que pueden anotarse para participar por el paquete de libros en nuestras redes sociales, en Facebook, de Diálogos de Pensamiento, y también marcar al 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 803. Ahí estará Perla contestándoles. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Pues estamos de regreso. Esto que estamos escuchando de fondo es de nueva cuenta de Silvestre Revueltas. La pieza se llama Batik. No, Redes. Sí, Redes, sí. Una razón. Película de Paul Strand. Ok. Música de cine. Perfecto. Pues, a ver, nos mencionabas ya para este último bloque, Roberto, sobre esta cuestión de las vertientes en las que se abría o se dividía el nacionalismo, que no hemos abordado, o sea, que el nacionalismo no era un solo bloque, ¿no? Sino que podemos encontrar algunas cuestiones ahí diferenciadas. Y además preguntarte, por ejemplo, de qué estado surgieron más exponentes que abonaron a este nacionalismo. Interesante. Bueno, primero hablando de Revueltas, ya que puso un fragmento de Redes. Revueltas es un compositor excelente para cine. Cabe mencionar que cuando era joven, para hacer un poco de plata, fue migrante. Se fue a Estados Unidos. Y no como Carlos Chávez de Dandy a Nueva York, o como Frida Kahlo y Diego Rivera a Rusia para sentirse especialitos. Revueltas fue a trabajar. Y entonces tocaban orquestas de cine mudo en Alabama, en Texas, imagínense, pues ahí derivó mucho estilo, escuchó el jazz y el blues, cómo se tocaba, se improvisaba para estas cuestiones, por un lado. Entonces tiene este contacto directo con estas músicas y una visión muy cinemática. Revueltas es un gran compositor para cine porque es episódico, cambia. Entonces yo lo defiendo también por ese lado porque es en el siglo XX uno de los primeros grandes compositores para cine a nivel mundial. Nada más de paso. Preguntaba qué vertientes. Bueno, curiosamente, hay compositores musicales en todos lados, ¿no? Durango es la cuna de Revueltas, ¿no? Entonces no puedo decir que de un lado u otro hay más. Blas Galindo era de Nayarit, ¿no? Aquí en Jalisco hay algunos, además nos mencionabas, por ejemplo, que algunos exponentes importantes que Jalisco participaron del nacionalismo, pues eran indígenas, ¿no? No sé, Blas Galindo era indígena, él sí. Después decir que este señor no era criollo ni mestizo, indígena. Pero piensen en Jalisco, en Guadalajara. ¿Quién es el compositor más famoso de Guadalajara? Y no hablo de música clásica, del autor del Huapango. ¿Quién es? ¿Moncayo? Exacto. Tapatío, ¿no? Jalapa, Hernández Moncada, también Luis Armengol, pero es más bien de bolero y música popular. Entonces, Revueltas de acá de Durango, ¿no? Santiago Pasquero, Durango. Entonces, vienen de todas partes estos señores. No fue una cuestión centralista. No. Pero lo interesante es, a veces en la provincia surgen estas figuras fuertes, ¿no? Con mucho carácter, ¿no? Pienso en Revueltas, él mismo dijo, pues creció entre la montaña, entonces influido por la belleza natural, el sentido de soledad, de vivir en un pueblo. También su familia viajaba mucho, pues eran comerciantes, vivió en Colima un rato también, total. Entonces, yo prefiero no pensar que hay una identidad localista de ese tipo, ¿no? Que puede decir, por ser yucateco, es tal o cual cosa, ¿no? No necesariamente. Y esta cuestión que nos hacías mención del nacionalismo de tipo sacro. Lo mencionaba en el corte, pues en el llamado break, para usar el anglosajonismo, el break, el coffee break. Total, sí, hay una música nacional sacra, hablando de vertientes. Pensemos en este Moreliano. ¿Quién era? Ya lo hemos anotado ahí. No, ya se nos olvidó. Preguntas de examen. Sí, el compositor de la ópera Tata Vasco, Bernal Jiménez. Bernal Jiménez es educado en la Escuela Sacra, lo que llegaría a ser mi alma mater, el Conservatorio de las Rosas, pero como organista y compositor. Pero viene la vertiente sacra, de música sacra, que está anclada principalmente en una música afrancesada a finales del siglo XIX, el modelo conservatoriano de la iglesia, muy, muy afrancesado, de época de Pacelli y otros. Y estos cuates también, como cuates se les puede decir, estos hermanos de la música, de la cofradía de los músicos, como Bernal escribe música nacional también. 3 cartas de México, por ejemplo, es una obra muy interesante de él, que lo pueden encontrar en YouTube también. Maestra de Juglares, que es un fragmento de un concertino para órgano que él compuso, es una obra muy famosa a nivel mundial que se usa mucho también para ejemplificar el nacionalismo musical mexicano. Y otros derivados de ellos, ¿no? Muchos de estos maestros se fueron de diferentes partes del país. Creo que aquí a Guadalajara llegó uno de ellos para fundar la Escuela Sacra, por lo menos a enriquecerla, y etcétera, ¿no? Entonces también tienen su línea, apegado a los modos eclesiásticos, ciertos estilos. Y no sé si responde su pregunta así. Sí, pues sin duda lo que hemos visto a partir de esta emisión y de la anterior es que la música tiene una gran presencia en nuestro país, ¿no? Sí, claro. Hay una gran producción
preparación musical. Ojalá tuviéramos una mejor preparación también musical para poder conocer, interpretar mejor este tipo de sonidos. Hay que escuchar nada más. Por ejemplo, les invito también a su auditorio. No está peleado el nacionalismo musical para nosotros con el pasado de la colonia. Antes era así. Después de la revolución, todo lo que viniese del siglo XIX, fuchi, ¿no? El país es reinventado en 1920, ¿no? Más o menos. Pero ahora, con el tiempo, hemos redescubierto el siglo XIX, ¿no? El XIX, los valses, los conciertos para piano, las figuras importantes de la época. Y también la colonia. Dolorosa como sea la colonia y la conquista, también, ¿quién no admira la arquitectura colonial barroca? Pues hay equivalentes en la música. Pensemos en compositores como Sarrier, Francisco López y Capillas, entre otros, ¿no? Personas muy importantes. Muchos emanan del clero porque son sacerdotes compositores. Pues igual lo fue Vivaldi, ¿no? O el Padre Soler en España. Entonces, hay gran producción musical en esa época. Tan era así que y se llegaron a quejar en España ante las autoridades de la iglesia que esos indios en México van a la misa solo para tocar, como que les gustaba mucho la celebración y tañen, que era tocar muy bien. O sea, la gente llegaba, aprendía los instrumentos con mucha facilidad y tocaban muy bien. Eso puede ser una intersección interesante para un historiador. Al indígena le gustaba lo ritualístico, la música, luego se le hizo fácil. Se amalgamó. Amalgamó y dominó los instrumentos y las técnicas a tal grado de que llegó a molestar al clero en España, porque ya no asistían para escuchar la palabra de Dios, entre comillas, sino para participar en el concierto. Sí. La música es así de poderosa. Entonces, conocer la música de la colonia es una obligación para entender lo que viene después, y hay mucha. Sin duda. Pues, Luz, ¿qué tenemos ya para cerrar esta emisión? Pues necesitamos que nos ayudes para seleccionar el ganador del paquete de libros del día de hoy. ¿Podrías decirme un número del 1 al 27? 17. 17. El ganador del día de hoy es Carla Real Bravo. Puedes pasar por tus libros a partir del lunes. Me ayudas a toda la dirección. De 10 a 3 de la tarde te esperamos en nuestra oficina, que se ubica en el Cux de allá por la Normal. Si tú vas por Avenida de los Maestros y entras por la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio G. Ahí te vas hasta por las escaleras frente a la librería del kiosco hasta el último piso, adentro del Desmos. De todos modos, si esto te sonó complicadísimo, te vamos a dejar las indicaciones en nuestro Facebook. Busca ahí nuestra publicación, donde vas a encontrar el teléfono por cualquier duda y donde también nos puedes hacer preguntas, y ahí la dirección exacta, las indicaciones para ubicarnos de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. ¿Cómo se llama la ganadora? Carla Real Bravo. Carla Real, allá te esperamos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este Roberto Barnard en este ¿qué dije? En este sábado. No, al contrario, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Fue muy amena la plática, además interesante, y ojalá que llueva y mucho. Sí, y ojalá haya mucha música en nuestra vida. Sí, claro. Pues los esperamos el siguiente sábado y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.